Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia, libro por libro, tomo 8. Y hoy iniciamos el estudio 22. Seguimos en el libro de Jeremías y su título es Un pacto nuevo. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 31:33 y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta primera parte tiene por título la obra de Dios y la responsabilidad personal. Y cubriremos los versículos Jeremías 31 del 27 al 30. Y así nos dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Hermanos, ante la noticia de este nuevo pacto, el Señor habla de ciertos antecedentes o preparación para ese pacto maravilloso que fue prometido a la casa de Israel, al cual nosotros tenemos acceso por medio de Cristo Jesús, no como si ese pacto hubiese sido dado a nosotros, sino que habiendo sido dado al pueblo de Dios, nosotros somos injertados en el olivo real por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero lo que antecede a este pacto es sin duda alguna la preparación. Se tienen que preparar los corazones para que el pacto sea permanente, sea eterno, sea incondicional y verdadero. Y el Señor lo expresa de esta manera. Dice, tuve cuidado para arrancar y derribar. Bueno, también tendré cuidado para edificar y plantar. Y hermanos, cualquiera que entienda este proceso de plantar, debe de entender que cuando Jehová habla de sembrar y especialmente de sembrar en una tierra semejante a la que está junto al camino, a la que está con pedregales, a la que está con espinos, todo esto por la parábola del sembrador, sabe que si el Señor siembra en este tipo de tierra no habrá resultados. Porque la palabra de Dios nos dice con claridad que la semilla que cae junto al camino, pues vienen las aves y se lo llevan. La semilla que cae entre pedregales, cuando sale el sol y calienta aquella tierra, se seca. Y cuando aquella semilla cae entre espinos, bueno, crece, pero por lo mismo de que crece en medio de todos estos arbustos y toda esta hierba, finalmente se seca y no da fruto. Esto el sembrador lo sabe y lo entiende, y nosotros de manera espiritual debemos de entenderlo. No todos somos buena tierra desde un principio. Traemos ciertas costumbres, ciertos vicios, cierto carácter, y en particular el pueblo de Dios tiene un gran problema. La idolatría es la puerta que se abre para todos los demás problemas, pero no es el único. Está la idolatría, pero está la mentira, está el robo, está la injusticia, está la lascivia porque existía mucho adulterio y mucha fornicación, está la ira, está el deseo de venganza, y en ese tipo de corazón representando una tierra no va a dar fruto. Aún la buena semilla no va a dar fruto. Así es de que, ¿qué se ocupa hacer? Bueno, dependiendo del tipo de tierra, se necesita romper esa tierra. Si es tierra que está junto al camino, hay que quebrarla en sus partes, hay que triturarla, hay que dejarla un tiempo que repose y se prepare a fin de que
esa tierra realmente reciba buena semilla y dé fruto. Si es tierra con pedregales, pues hay que mover las piedras. Hay que removerlas para que dé el espacio y para que tenga profundidad la raíz de la semilla que sea sembrada. Y si es entre espinos, pues de igual manera hay que limpiarla, hay que quitar todos esos espinos y hay que dejarla preparada para que esa tierra, al recibir la buena semilla, dé fruto. Así es de que como Dios está preparando para traer un pacto permanente, también está asegurándose que la tierra esté en su estado óptimo. En el caso del pueblo de Dios, que ese corazón sea realmente un corazón sensible a la palabra de Dios, y ellos lo viven en carne propia. Todo lo que Jeremías les viene profetizando, y no solo Jeremías, sino que desde las advertencias allá durante en el desierto de parte de Moisés, y no solo Moisés, pero también Josué, y enseguida los profetas, todas estas advertencias se cumplieron al pie de la letra. Ese pueblo que salga de Babilonia debe de saber que hay que temer a Jehová porque Jehová es fiel y es verdadero, y todo cuanto dice se cumple. Así que ese tiempo de cautividad, ¿qué va a remover? Bueno, primeramente la idolatría, pero enseguida el orgullo. Recuerden que este pueblo decía, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, nadie puede entrar aquí, nadie nos va a destruir. Estaban orgullosos de ser pueblo de Dios, y eso sin duda alguna hubiera sido bueno, pero nunca vivieron como verdaderamente debería de vivir el pueblo de Dios. Había vanidad en ellos, había rebelión en ellos, y si se había de sembrar fidelidad, si se había de sembrar amor verdadero, humildad y una verdadera adoración a Dios, pues entonces había que removerlo primero para dar lugar a lo segundo. Por eso es que el Señor dice, tuve cuidado para arrancar y derribar, porque era necesario, porque no se podía sembrar encima de esa idolatría y de ese orgullo y de esa vanidad y de esa injusticia y de esa lascivia y de esa rebelión. Había que removerlo. Y no es fácil, porque de pronto nos vemos tan viciados a nuestra antigua manera de vivir que a pesar de que Dios nos advierte, que Dios nos habla, que Dios nos instruye, que Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, aún seguimos inclinados al mal. Se ocupa una obra perfecta y de esto solamente Dios sabe cómo hacerla. Y así como lo hizo con Israel, así también es necesario que lo haga y lo sigue haciendo con nosotros. Miren el resultado de que tuvo cuidado para arrancar y derribar, aunque muchos se espantan y dicen, pero ¿cómo es posible que Dios haya sido el que destruyera a Israel? Era necesario, no en su totalidad, recuerden, sino para disciplina, incluso castigo, pero a fin de que el pueblo resurgiera preparado para un nuevo pacto. Y aquí vemos el resultado en Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Todo esto que el Señor estaba haciendo, este cuidado para arrancar y derribar, para preparar aquella tierra, y era una preparación que requería dolor, que requería sacrificio, todo esto tendría frutos para gloria de Dios y para vida eterna. Porque aquel día, hablando del día en que este pacto finalmente se cumpla, aquí literalmente está hablando del día en que Judá regrese de nuevo a Jerusalén. Pero si lo vemos en cuestión del pacto que Dios prometió, aquel día el cumplimiento del pacto, y el pacto se cumple cuando se sella con la sangre de Cristo Jesús. Bueno, en aquel día, cuando ese pacto se ha sellado, todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas hechas, son hechas nuevas. Y entonces en aquel día se buscará la maldad, pero no aparecerá, y se buscará el pecado, pero no se hallará, porque habremos de ser justificados por medio de la fe. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién puede acusarnos o condenarnos? Así que el pacto requiere un antecedente, una preparación. No es simplemente agarrar un corazón que esté duro como toda la tierra que está junto al camino, pisoteado, que ni siquiera la hierba crece, y echarle la semilla buena. No es así. Ya tenemos evidencias que pasa. Cuando el sembrador salió a sembrar y semillas cayeron junto al camino, no dio fruto. La tierra tiene que estar preparada. La preparación es dolorosa si consideramos que nuestro corazón es la tierra o nuestra persona. Habrá que rompernos, habrá que quebrarnos, habrá que humillarnos. Y el orgullo y la vanidad y la rebelión habrá que ser removida y no va a ser fácil, pero el resultado será glorioso. Pero hay algo más que antecede también ya a la declaración del pacto. Es un asunto personal. Nada aquí de que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salen las de entera. Nada de eso. El pacto será un asunto personal. Tú y Dios. Yo y Dios. Ahora es inevitable entender que los padres hacen y enseñan afecta al niño, porque forma el carácter y la personalidad del hijo. Eso así es, pero cada uno debe de ser responsable de sus hechos y cada uno dará cuenta a Dios de lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Por supuesto que el llamado de Dios es multiforme y cada generación lo recibe de acuerdo a su necesidad espiritual. Si hablamos, por ejemplo, de identidad, para que el pueblo de Dios pudiera tener su identidad, se le tuvo que recordar que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, esto es, que habían generaciones atrás que habían tenido una comunión personal con Dios y que Dios había hecho promesas a sus descendientes. Así es de que ahí pudiéramos entender que hubo pactos que no fueron un asunto personal. Dios hizo pacto con el pueblo debido a su amor con David, debido a su amor por Jacob, debido a su amor por Isaac, debido a su amor por Abraham. Esto es un asunto de identidad, pero así fue. Ahora, cuando es un asunto de santidad, cuando es un asunto de identidad, perdón, debemos saber de dónde venimos, pero también debemos saber a dónde vamos. Pero cuando es un asunto de santidad, debemos de saber de qué debemos de apartarnos y a qué debemos de acercarnos. Y esto, pensando en este pacto tiene como propósito santificarnos. Pero hay veces que en primer lugar ni sabemos qué es santificarnos, porque santificarse es apartarse para alguien o para algo específico. Por eso de pronto los utensilios del templo eran santificados. No se podían usar para ninguna otra cosa que no fuera la adoración, la alabanza y el culto que hay en el templo. Esto puede suceder muy común en nuestros días. Cuando algo es santificado, quiere decir que tiene uso exclusivo para el templo. Cuando algo se usa en el templo y se usa en el mundo, no podemos decir que es santificado. Podemos pensarlo desde un instrumento musical que se usa para tocar en el templo, pero se usa para tocar en el mundo. Eso no es algo que fue santificado para Dios. Eso simplemente es algo que tiene una labor y se usa, pero se usa en ambos lados. Pero, ¿qué tal el púlpito? ¿Qué tal las bancas? ¿Qué tal ciertas cosas que están permanentes en el templo? Fueron santificadas para algo, para un uso exclusivo. Entonces, si nosotros hemos de ser santificados, debemos de saber de qué se nos está apartando. Y debemos de saber para qué o para quién se nos está santificando. Y de esa manera vamos a poder apartarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno. Pero si no tenemos discernimiento, pues ni siquiera sabemos para qué hemos sido apartados o a qué se nos está llamando a apartarnos. Sencillamente vamos a pensar
en ser santos con la antigua idea que veníamos de santos, alguien con una aureola que es muy bueno, muy misericordioso, muy amable, muy justo, muy recto, y difícilmente vamos a poder identificarnos con tal. Pero una vez que entendamos que cuando Cristo nos santificó, lo que hizo fue que nos apartó para Dios, debemos de saber de que hay que apartarnos también nosotros. Y lógicamente de nuestra antigua manera de vivir, pero teniendo conocimiento de ello. Y finalmente, este asunto personal de justicia. Si este pacto va a producir justicia en nosotros, pues lógicamente tenemos que saber qué es bueno y agradable a Dios y qué es malo y qué es lo que Dios aborrece para poder dejar de practicarlo. Porque si somos justificados por la fe, debemos de recordar que la fe no es meramente un pensamiento o un buen deseo. La verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo soy justificado por la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, quiere decir que yo creo en Él, que yo creo en lo que Él ordenó, estableció y mandó, y que yo hago lo que está de mi parte, el mayor esfuerzo por cumplir, observar y obedecer todo aquello que Él estableció. Y el Espíritu de Dios obrará en mí de tal manera que ciertamente lo voy a lograr. Pero ya estoy practicando entonces la justicia, ya entiendo que es bueno y agradable a Dios y lo hago, y ya entiendo que es malo y desagradable a Dios y dejo de hacerlo, dejo de practicarlo. Y todo esto como un asunto muy personal. Si el Padre realmente se santifica, pero el Hijo no heredará la santidad del Padre. Y si el Hijo es el que se santifica, pero el Padre no, el Hijo no llevará las culpas o los pecados del Padre que no se está santificando. Y lo mismo sucede al practicar la justicia, y lo mismo sucede al entender la identidad que recibimos al ser hechos hijos de Dios. El pacto es un asunto personal. ¿Hubo pactos para todo el pueblo? Sí, hubo pactos para todos los descendientes de Abraham, sí, pero este pacto nuevo que viene es un pacto personal. Por eso es que cuando el pacto es sellado, de pronto vemos que tanto judíos como gentiles pudimos entrar en él. Ni es exclusivo para los gentiles, ni es exclusivo para los judíos. Ciertamente sí fue prometido a la casa de Israel, pero ya no como una entidad, sino como un individuo que cree en Cristo Jesús y entonces por medio de la fe viene a ser parte de este pacto. Y termino con esto. Esa relación personal que dices tener con Dios, tú que crees, ¿cómo está ahora? ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas y estás viviendo de acuerdo a ese destino que te espera? ¿Reconoces que a los santos se les indica que hay que santificarse todavía? De manera que sabiendo a dónde vas, también sabes cuando estés delante de Él qué le desagrada y qué no, y ya desde ahorita te estás apartando o te estás santificando, alejándote de tu antigua manera de vivir, de aquellas cosas a las que tanto tiempo estuviste viciado, aquellas cosas que no permiten una comunión pura con Dios, te estás apartando día con día, estás consciente de tu forma de vivir y estás activamente avanzando, esto es santificándote. Y por último, estás practicando la justicia. No solamente es dejar de hacer lo malo, también es que sepas qué agrada a Dios y te dediques a ello, y qué desagrada a Dios y te apartes de ello. ¿Lo estás haciendo? Este pacto que fue sellado con la sangre de Cristo no es un pacto al que entras por ir a una iglesia de sana doctrina, ni es un pacto que entras porque tu papá es el pastor o es el diácono o es el maestro de escuela dominical o es uno de los fundadores de la iglesia. Este pacto es personal. Entras tú, sin duda alguna que quieres
influenciar y bendecir no solo a tus familiares, pero a todos los que te rodean. Pero es un asunto entre tú y Dios, real y verdadero. Así que si realmente has creído, sigue santificándote, sigue practicando la justicia y sé muy consciente a dónde vas para que lleves el equipaje correcto y para que los tesoros que hagas no se queden aquí el día que tú partas de este mundo, sino que vayan contigo allá donde tú vas. Dios les bendiga grandemente. Es muy, muy hermoso poder adentrarnos en este maravilloso pacto que Dios hizo con la casa de Israel, en la cual tú y yo, siendo gentiles y alejados de todo esto, tenemos parte. Y esto es pura gracia, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vivamos ese pacto y sirvamos a Dios con alegría por tan gran misericordia que ha tenido con nosotros. Dios les bendiga grandemente y nos vemos para el siguiente estudio.